Dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luz para el mundo. Un programa que te invita a reflexionar a través de la palabra de Dios, con el único objetivo de que encuentres paz para tu alma. Escúchalo todos los días, Luz para el mundo. La paz de Dios y la gracia de Jesucristo gobiernen en nuestros corazones. En esta hermosa mañana del día martes, para su hermano Uziel Sandí, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, es un honor saludarles y desear que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo, que la bendición de Dios gobierne en nuestros corazones. En esta mañana tan hermosa, quiero y traemos un tema muy lindo para analizar, muy lindo para que nosotros meditemos en él, pero antes quiero invitarles que escuchemos un tema musical para luego dar inicio con nuestro tema, que será de grande ayuda para cada uno de nosotros. Escuchemos. Ser fiel, guardaré lo mejor de mí para ti. Voy a amarte con tanta fuerza, no te soltaré. Te prometo cuidar de ti, ir tras de tus pies con devoción. Tú serás mi universo, mi ley, mi convicción. Entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió toda mi penumbra, se iluminó. Llegaste a mí y tu paz encendió todas mis ganas de luchar. Con tu forma de amar me has hecho cambiar, volví a confiar. Te prometo hablarte siempre con la verdad y aceptar cada error. Tu palabra será mi salvación. Tal vez me asusten tantas pruebas que pasar, pero no hay tempestad tan grande que hoy me pueda derribar. Te abrí mis alas y desde entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió toda mi penumbra, se iluminó. Llegaste a mí y tu paz encendió todas mis ganas de luchar. Con tu forma de amar me has hecho cambiar, volví a confiar.
volví a confiar. Hemos escuchado Te Prometo, interpretada por nuestro hermano Pablo Gómez, miembro de la Iglesia La Luz del Mundo. Hoy, amigo Radio Escucha, hermano que a través de nuestra página nos ves, nos saludas, como nuestro hermano Neftalí Santiago, que desde San Luis Potosí, allá en la hermosa República Mexicana, nos saluda. Al hermano Neftalí, que Dios lo bendiga. Hoy traemos un tema muy importante de analizar, de razonar. Se titula Una señal inequívoca de un enviado de Dios. Otra vez, el tema que hemos de tratar en esta mañana, al cual te invito me acompañes con tu razonamiento, con tu análisis, se titula Una señal inequívoca de un enviado de Dios. Es importante este tema porque nosotros, los que, y hablo en general, los que desean o deseamos agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, también estamos expuestos al engaño, a ser engañados, y para lograr evitar que eso nos acontezca, para lograr evitar, porque dice el apóstol San Pablo, que estas personas que desean engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, siendo que no son para engañar, no son los que actúan de esa manera, no son personas ignorantes, no, son personas astutas. Por eso dice, emplean con astucia las artimañas del error. Y su objetivo y su propósito es confundir, engañar, dice la Escritura, si fuere posible, aún a los escogidos. Es el propósito que poseen, que tienen. Sin embargo, por eso el tema que hemos de tratar traerá luz a nuestro entendimiento, porque nos indicará, nos mostrará a través de las Sagradas Escrituras cuál es la señal inequívoca de un auténtico enviado de Dios. Para empezar, quiero analizar un poquito la vida de Moisés, para que a través de este análisis, que es sin duda conocido de todos, podamos nosotros ir introduciéndonos en este tema. Sabemos que Moisés fue un pastor de ovejas
apacentaba, dice, los rebaños de su suegro Jetro. Y en esa función que él estaba llevando a cabo, un día bordeando el monte Horeb, llevaba a aquellos animalitos a buscar los pastos que estaban ahí cerca porque es lo que hace el pastor, dice que los lleva, los dirige a delicados pastos. Llevaba aquellas ovejas cerca de aquel monte buscando pastos delicados. Y en lo que él iba pastoreando aquel rebaño de ovejas, dice la Escritura que le sorprendió algo que vio. Es importante comprender que para Moisés aquel día era un día completamente normal. Aquel día para Moisés era un día igual a muchos otros. Sin embargo, aunque para Moisés era un día normal, aunque para Moisés era un día igual a muchos otros, Dios, en su plan, en su propósito, tenía señalado ese día como un día especial. Saludos a la hermana Eugenia Patiño, que desde Posadas nos saluda, a la hermana Laura Sosa, al hermano Abner Álvarez, que desde Costa Rica nos saluda, a todos nuestros hermanos a quienes les agradecemos profundamente el que se tomen su tiempo para enviarnos un mensaje. Deseamos que Dios los bendiga. Oye bien, lo que para Moisés era un día normal, un día como muchos otros, para Dios era un día especial. Para Dios era un día singular, porque dentro del plan divino de Dios, el cual Moisés ignoraba totalmente, estaba ese día llamarle, estaba ese día hablar. Dentro del plan de Dios estaba el que Dios hablara con Moisés ese día. Cuando Moisés ve en el cerro, en el monte, una zarza, dice la Biblia que ardía, pero no se consumía. Sin duda alguna, y aquí es donde vamos viendo el propósito divino. Moisés posó su vista en aquella zarza. No fue una casualidad que Moisés llegara a ese lugar, ni fue una casualidad que Moisés alzara su vista y observara aquel evento y aquel evento le atrajera. No, fue algo dispuesto por Dios, que Moisés ignoraba, que Moisés no andaba buscando, pero que Dios tenía dispuesto para él. Cuando Moisés ve aquello, dice la Escritura que sube al monte. Y en el monte llega Moisés y escucha la voz de Dios. Y Dios le habla a Moisés. Y Dios platica con Moisés. No había ahí nadie. Oye bien,
Ahí junto a Moisés no había nadie que estuviese atestiguando aquel acto. No había nadie que pudiera decir: yo fui testigo de ese acontecimiento. Esto, el que no hubiera ningún testigo, ocasionaba en Moisés un temor razonable. ¿Por qué razonable? Porque Dios le dice: ven por tanto y te enviaré a Faraón para que liberes a mi pueblo Israel. Pero entonces Moisés, en su análisis, dice: no me creerán, no van a creer que tú me enviaste, porque no había nadie que atestiguara ese acontecimiento, porque no había nadie que fuera testigo de lo que pasó ese día. Cuando Moisés sube al monte y se encuentra con Dios, estaba solo Moisés en ese lugar. Y Dios le habla: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y luego le dice en el 3:10 de Éxodo: ven por tanto y te enviaré a Faraón para que liberes a mi pueblo Israel. Pensemos, ¿qué era Egipto? Egipto era el imperio más poderoso de entonces. Egipto era el imperio más fuerte de entonces. Ir a liberar a miles de personas que estaban en la esclavitud, humanamente era una labor titánica, casi rayando en lo imposible. Y Dios se la encomienda a Moisés. Y al ser una labor titánica, ya no solo por la labor en sí, sino porque Moisés pensaba en que no le iban a creer que Dios le había hablado, en que no le iban a creer que Dios le había hablado a él. Fue entonces cuando Dios le dice a Moisés las siguientes palabras. Ahí lo encontramos en Éxodo 3. Éxodo capítulo 3. Dice en el versículo 12, Éxodo 3:12. Y él respondió: fíjate bien, dice Dios: ve, Éxodo 3:12. Y él respondió: ve, porque es lo que le dice Dios a Moisés. Le dice Dios a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Fíjate bien, yo estaré contigo y esto te será por señal. La Escritura nos dice que Dios le dio a Moisés un báculo, o más bien el báculo que Moisés andaba. Dios le dijo: tíralo en tierra. Y ese báculo era una señal
que Dios le estaba dando a Moisés para que los que dudaran de su llamamiento, los que dudaran de su legitimidad como enviado de Dios, quedaran ciertos, seguros de que Moisés era un enviado de Dios. Es importante entender que Dios a sus enviados nunca los envía solos. Siempre Dios a sus enviados les da una señal para que las gentes les identifiquen como enviados de Dios. Vamos, hermanos, a ir a una pausa musical. Enseguida regresamos para continuar con este hermoso tema que estamos tratando.
Ya estamos de regreso en su programa Una Luz para el Mundo, agradeciendo a los que nos sintonizan a través de la radio y a través de Facebook. Agradecemos profundamente a los que nos escriben, nos dejan sus impresiones. El hermano Juan Betancourt, que Dios lo bendiga, desde Costa Rica nos escribe. Que Dios bendiga a nuestro hermano. A la hermana Ramona Soruco y a su familia, Dios los bendiga. Estábamos analizando a través de la vida de Moisés cómo ante la posible incredulidad o duda que pudiera haber en el pueblo de Israel acerca del llamado de Moisés, Dios le da a Moisés una señal. Esa señal, dice la Escritura, que era una señal de autenticidad. Así lo dice 3:12 de Éxodo. Una señal de autenticidad para demostrar que Dios le había enviado. En el Nuevo Testamento, hablando de la actualidad, también encontramos una señal que portan, una señal que poseen los auténticos enviados de Dios. Una señal inequívoca. Solo ellos, solo un auténtico enviado de Dios la posee. ¿Cuál es esa señal? Algunos en ocasiones atribuyen o determinan como señal de un auténtico enviado de Dios los milagros. Y cuando ven a una persona que hace un milagro, que hace una maravilla, le tildan como enviado de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Otra vez, está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos tratando de analizar en nuestro tema cuál es esa señal inequívoca que portan los enviados de Dios. Y estamos tratando de analizar en este momento si los milagros entran entre esa, o más bien son esa señal que identifica a un enviado de Dios. Y es importante razonarlo porque generalmente, o en la gran mayoría de veces, a una persona que hace un milagro se le denomina enviado de Dios. La pregunta es, ¿los enviados de Dios hacen milagros? Sí, claro que sí. Tienen la autoridad para sanar enfermos. Tienen la autoridad para levantar a un paralítico, porque es la autoridad que Jesucristo les dio.
Sin embargo, en el mismo texto que acabamos de leer nosotros, el Señor nos habla y nos enseña que los milagros también son un instrumento que Satanás emplea para engañar. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Prodigios son milagros, son maravillas. Entonces, también Satanás, porque nos lo está diciendo el Señor, emplea los milagros, los prodigios, como un instrumento para engañar, para confundir, para mentir, y así, a través de estos milagros, atraer a las personas al error, a la mentira. Entonces, siendo que también Satanás puede hacer milagros, siendo que también Satanás, repito, los hombres de Dios también los hacen, claro que sí. Sin embargo, al ser algo que tanto unos como otros pueden hacer, no es esa la señal inequívoca que tiene un enviado de Dios. Porque si yo determino o quiero identificar a alguien como un enviado de Dios por los milagros, puedo equivocarme y estar tildando a alguien que es de estos de los que nos habla el Señor, falsos profetas, y puedo tildarle a él como un enviado de Dios porque le estoy calificando por los milagros que hace, puesto que también los falsos profetas pueden hacer milagros. Entonces, ¿cuál es esa señal inequívoca? ¿Cuál es esa señal que no cabe duda, que nos deja completamente seguros de quién es un enviado de Dios? Vamos a leer un caso que aconteció en la iglesia primitiva y que nos permitirá llegar al entendimiento de cuál es la única señal que nos permite identificar de manera segura quién es un enviado de Dios. Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas 2 dice, previo a leer Gálatas 2:1 en adelante, quiero ponerlos en contexto de la situación o de lo que está aconteciendo. Todos hemos escuchado de Pablo. El apóstol Pablo, previo a ser llamado por Dios para el apostolado, era un hombre que él mismo dice, perseguía en sobremanera a los hijos de Dios. En más de una ocasión consintió en la muerte de los hijos de Dios. Él daba el voto de aprobación para que sucediera. Pero nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 9
que un día en esa función, en esa labor, iba camino a Damasco. Y camino a Damasco, dice que le rodeó un resplandor de luz. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decía el apóstol: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese día, Dios llama al apóstol Pablo para ejercer el ministerio apostólico. Y de un momento a otro, analiza esta situación. De un momento a otro, las personas que habían huido de él, las personas que le tenían temor, de un momento a otro escuchaban que aquel que antes perseguía y asolaba a la iglesia, hoy anuncia a Jesucristo. Desde luego, en la iglesia, en los que oían esto, que el que antes era un perseguidor, hoy decía ser un apóstol de Jesucristo. Al no haber ningún testigo de aquel acontecimiento, porque así como Moisés, también Pablo no tuvo ningún testigo del momento en el que Dios le habla, del momento en el que Dios le llama. Y siendo un perseguidor y sin ningún testigo que atestiguara que Dios le había hablado, cuando escuchaban los hermanos de aquel entonces oír que Pablo, que antes perseguía y consentía en la muerte de los hermanos, hoy es apóstol, los hermanos decían: no es verdad. No es verdad. Lo que quiere es tendernos una trampa. Y así nos va a tomar, nos va a agarrar y nos va a matar. Sin embargo, aunque el pasado les decía a los hermanos que el apóstol les quería hacer un daño por su pasado que el apóstol tenía, el presente les generaba una duda. ¿Por qué les generaba una duda? Porque cuando le escuchaban hablar, escuchaban que el apóstol Pablo anunciaba un evangelio igual al de Pedro, igual al de Juan. Y eso les creaba una duda, y esa duda fue llevada hasta los apóstoles, hasta Pedro. La duda que la iglesia tenía de la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo. Y fue llevada a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles. Y dice la Escritura, que ahora sí vamos a leer en Gálatas, para que analicemos cómo aquella duda fue disipada, cómo lograron los apóstoles determinar que Pablo no era un hombre farsante, sino que era un auténtico apóstol de Jesucristo. Vamos a leer Gálatas 2, del 1 en adelante, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, oye bien, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate bien, cuando el apóstol Pablo sube a Jerusalén, el apóstol Pedro no le dice a Pablo: hazme un milagro, a ver si eres un verdadero enviado de Dios. No, porque sabía el apóstol Pedro que también los falsos profetas hacen milagros. ¿Qué es lo que le pidieron los apóstoles a Pablo para identificar su autenticidad? Dice el apóstol Pablo: expuse en privado a los que tenían alguna reputación el evangelio que predico. A ver, ¿qué hicieron los apóstoles para atestiguar o para poder identificar al apóstol como un auténtico enviado de Dios? Le pidieron que les anunciara, que les predicara, que les hablara el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. ¿Qué sucedió cuando el apóstol Pablo les habla a los apóstoles? ¿Qué sucedió? Dice en el 2:6: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dice: a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Oye bien, llega el apóstol a Jerusalén, empieza a hablar con los apóstoles, y los apóstoles le dicen: vamos a ver si verdaderamente eres un enviado de Dios. Y no le piden: hazme un milagro para comprobarlo. No, le piden que les exponga el evangelio. El apóstol empieza a hablarles el evangelio que él predica, y entonces dice el apóstol que los de reputación nada nuevo le comunicaron. Es decir, lo que hablaba Pablo, lo hablaba Pedro. Lo que hablaba Pablo, lo hablaba Juan. Lo que hablaba Pablo, lo hablaba Santiago. Era el mismo evangelio. Desde luego que en Santiago, en Juan y en Pedro, era algo muy razonable, porque lo habían aprendido del maestro. Pero en el caso de Pablo no, porque nunca estuvo con el maestro. Sin embargo, al ver que el apóstol tenía el mismo evangelio, al ver que la predicación del apóstol Pablo era la misma que la de Pedro, llegaron a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron? Dice en el 8: el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fíjate a la conclusión que llegaron. Al ver que Pedro y Pablo, al exponer el evangelio, los dos enseñaban el mismo evangelio, llegaron a una conclusión. Y la conclusión es: tenemos el mismo maestro. El que actúa en Pedro es el que actúa en mí. Y dice la Biblia que cuando llegaron a esa conclusión, dice el 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras en señal de compañerismo. Cuando vieron que el evangelio de Pablo era igual al de Pedro, cuando vieron que Pablo tenía la misma enseñanza que Pedro, porque un apóstol no se puede contradecir con otro en su enseñanza.
Y al ver que tenían la misma enseñanza, al ver que tenían al mismo maestro, llegaron a la conclusión: eres un auténtico enviado de Dios. Hermanos, ya para terminar, el tiempo se nos está yendo. ¿Qué quiero yo que analicemos acá? Como el tema nos lo dice, una señal inequívoca de un enviado de Dios. Esa señal es el Evangelio. El Evangelio de un auténtico enviado de Dios es la señal y distinción que les da Dios para que todo el que escuche ese Evangelio quede y esté seguro de que el que lo predica es un auténtico enviado de Dios. Esa es la señal inequívoca de los enviados de Dios. Esto lo conocían los apóstoles. Por eso cuando Pablo sube a Jerusalén, lo que Pedro le pide es: anúnciame tu evangelio. Dime qué es lo que enseñas. Y al ver Pedro que la enseñanza de Pablo era la misma que la de él, no le quedó ninguna duda de decir: el que actúa en Pablo, actúa también en mí. Así llegamos al final de nuestro programa, deseando que la paz de Dios siga en nuestros corazones. Su hermano Uziel se despide, deseando que Dios los bendiga. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí finaliza Luz para el Mundo.